Bueno, durante todo el fin de semana, durante los últimos días de la semana pasada, hubo una gran polémica por una entrevista realizada por el programa Meeting de Prensa a el liderazgo cubano puesto a dedo por la dictadura. Hubo una entrevista a Miguel Díaz-Canel en Cuba. Hasta allí se trasladó Meeting de Prensa para sostener esta conversación. La semana pasada se publicó también, se comenzó a mover una entrevista hecha por Newsweek, una entrevista muy suave, muy complaciente. Ya esta publicación no es para nada lo que en su momento fue. También esto ocurrió, pero no alcanzó ese nivel de trascendencia. Hay un clip filtrado anticipadamente de esta entrevista en La Habana en la que le preguntaban a Miguel Díaz-Canel si estaba dispuesto a abandonar el poder si supuestamente esta sería una de las imposiciones inmediatas establecidas por los Estados Unidos para llegar a algún acuerdo. Circuló bastante el hecho de que él cuestionó la pregunta, dijo que la pregunta parecía generada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en una lógica y referencia directa a Marco Rubio. También estuvo cuestionándole a la periodista que si ella era capaz de hacerle esta pregunta al presidente Trump o a otros líderes cuando se encontraba con ellos para entrevistarlos. Ella sostuvo que estaba acostumbrada a hacer preguntas difíciles, mantuvo la pregunta, él dio toda una respuesta, dio toda una explicación y la verdad esto ha sido manejado muy pero muy en su contra, muy pero muy, esto vira al revés todo el deseo de haber hecho este contacto con la cadena NBC. El único motivo por el que la dictadura está hablando con la cadena NBC y con medios de prensa estadounidenses es porque están desplegando una gran campaña propagandística para incidir dentro del pueblo estadounidense y que esa opinión pública a nivel nacional le ponga un freno a la posible intención del gobierno de los Estados Unidos de invadir a Cuba. Ese es el único objetivo con el que esto se está haciendo. Así que esto es fuerte, es concreto, pero la verdad, esa permisibilidad y ese plan del Partido Comunista y de la dictadura cubana, debo decir que les ha salido muy bien, porque la entrevista que ha hecho NBC, independientemente de esta pregunta que acabo de citar, fue una entrevista básicamente muy suave, muy persuasiva, muy de escuchar todos los argumentos, muy de mostrar dos puntos. O prevalece un profundo desconocimiento por parte de la periodista de la realidad de Cuba, o la periodista fue a sentarse allí para que le hicieran goles constantemente con todo lo que preguntaba, porque la entrevista ni fu ni fa, fue realmente algo tan, pero tan light que no parecía el programa de la cadena NBC, donde hay una postura tan fuerte, tan directa, especialmente contra los entrevistados, conservadores o republicanos. Cuando eres demócrata, esto es más suave, pero cuando tienes que ver con la administración del presidente Trump o cuando simplemente eres conservador, el punto de vista es mucho, pero mucho más desafiante. Vamos a ver este clip que fue el primero que se difundió y que generó tanta polémica. Evidencia. Está dispuesto a dimitir con tal de salvar a Cuba, para la gente de Cuba, al pueblo de Cuba. Tú que eres una periodista importante, reconocida. If the United States asked, journalist. if the Have you United ever States asked that asked, question to any other president in the world? because it's one of the conditions the United States is asking for, would you ever consider that? Te explico. Let me explain. Have you asked that question to any other president I in the asked world? very Have you tough asked that question questions to to any our other own president in the world? president, Se la podrías preguntar a Trump. Could you ask I that question asked to very Trump? hard questions ver, of President a ver. Trump. Eso muestra, ¿es una pregunta tuya o es una pregunta del departamento? Is that a question from you, or is that coming from the State Department of the U.S. My government? question is, because it's one of the things that
we've heard the U.S. government talk about that they want political change here in Cuba. So my question for you, voy a asumir que- if they asked you, if they said this is one condition, would you Por step tu down? sinceridad voy a asumir que Because va a of your ser honesty, I'm going to precisamente assume that you're asking that question because of those reasons. en Cuba las personas que están In Cuba, the people who are responsabilidad de gobierno, in leadership position el gobierno de los Estados Unidos, is not elected by the U.S. government, and they don't have a mandate from the U.S. government. We have a free sovereign state, a free state. We have self-determination and independence, and we are not subjected to the designs of the United States. por otra parte, On the other hand, cubanos Cuban leaders no llegamos porque representamos una élite de poder. are not here representing an elite of power. You can see my background, where I was born, my family, what I've done throughout my life. We are elected by the people, although there's a narrative trying to disregard that. Any one of us, before we become part of a leadership role, we need to be elected at the grassroots level in an electoral district by thousands of Cubans. And then Asamblea Nacional del Poder Popular, those who represent the Cubans at the National Assembly of the People's Power como es en otros países del mundo. elect those leadership positions and those offices like it happens in many other countries around the world. So we have an election system on the basis of people's participation. So whenever we take this responsibility position and this leadership position is not out of our personal ambition or a corporate ambition or even a party ambition. We do that as a mandate by the people. And the concept of revolutionaries giving up Si el pueblo cubano and stepping down is not part of our vocabulary. If the Cuban people understand that I'm not fit for office, that I am not I've no reason to the occasion, then and I should not be holding this position of president, pueden focalizar solo I will respond to them. But you need to realize that you should not focus only on the hay una dirección colegiada y es una dirección colegiada president of the country, because we have a collegiate leadership which is very closely linked to the people. But it's not the United States that can impose anything on us. The U.S. government que ha llevado esa política that has implemented that hostile policy against Cuba has no moral to demand anything from Cuba. They have no moral, not even to say that they are concerned about the situation of the Cuban people and that the Cuban government has taken Cuba to this situation when they have all this responsibility on their shoulders. I think the most important thing would be for them to understand and take this critical position, a sincere position, and that they recognize how much it has cost the Cuban people, what the policy that they have implemented in terms of what they've done, and how much they have deprived the American people from a normal relationship with the Cuban people, and that they set out, as we have requested and as we have asked and as we're interested in, to engage in dialogue and discuss any topic without any condition, not demanding changes from our political system, as we are not demanding changes from the American system, about which we have a number of doubts and a number of considerations, and that we can focus on what brings us together and what can create spaces of understanding in order to move away from confrontation and having a path forward for both countries of benefits of friendship and solidarity. No fue un diálogo confrontativo, fue una exposición propagandística. La entrevistadora permitió que ampliamente se expusieran todos estos detalles propagandísticos. Yo diría que el gol más contundente que ha colado la dictadura cubana en los últimos años en el estado de opinión o la prensa estadounidense es esta entrevista. Tan es así que lo que pudo verse como un gran problema ha sido asumido por parte de los medios propagandísticos de Cuba como un gran éxito. Las principales plataformas desde Cuba han compartido prácticamente íntegramente esta entrevista, la cual ven como una gran victoria. En torno a lo propagandístico, la dictadura logró colar gol en la portería de los Estados Unidos. Lo hicieron. Ella permitió que todo se explicara
con lujo de detalles. Más que una entrevista, fue una charla expositiva acerca de elementos de los cuales la mayoría de los que tienen conocimiento de causa están asqueados, pero no es así con el pueblo de los Estados Unidos, que no tiene información suficiente sobre lo que ha estado ocurriendo. Habría que buscar en los resultados de Nielsen, cuando se difunda lo del rating, cuál fue la puntuación que obtuvo este capítulo de NBC durante el fin de semana. Y ese sería un indicativo promedio de cuánto le interesa o no al pueblo de los Estados Unidos en sentido general el tema Cuba. Regularmente le ha interesado muy poco, hay un gran desconocimiento, y con este tipo de enfoque de presentar una charla expositiva tan larga, llena de justificaciones, en verdad creo que mucho menos. Esto es periodismo de a medio. La única entrevista que se ha hecho que ha tenido un solo clic como para ser retuiteado muchas veces fue justamente esa pregunta acerca de la permanencia o no de Díaz-Canel en el poder, si renunciaría o no, que fue lo que se comenzó a manejar también como estilo de un reporte de ella estando en Cuba a manera de promover la entrevista. Esto llega a ponerse en un modo tan cómodo que comienza a hablarse de una manera guapetona, le dicen a ella, yo quisiera que tú vieras, si nos quitan el bloqueo, vamos a ver aquí a cómo tocamos. Eso se lo dijeron a ella en la cara como parte de un tono desafiante, porque el entrevistado se sintió cómodo como parte de este diálogo. Si este es el estilo, si esto es lo que quiere NBC, bueno, pues ahí lo tienen. Este es el momento del que estoy hablando. Evidencia. Yo preguntaría, ¿qué país en el mundo sería capaz, como lo ha hecho Cuba, como lo ha hecho el pueblo cubano, de soportar 67 años de agresión mantenida, sostenida de la potencia más poderosa del mundo, con más de 60 años de bloqueo, con los últimos 6 o 7 años con bloqueos recrudecidos y ahora con bloqueo energético, y pudieran no colapsar? Nosotros no hemos colapsado, nosotros mantenemos un país organizado, un país con armonía. Entonces habría que preguntarse, quítame el bloqueo. Habría que decirle al gobierno de bloqueo, quítame el bloqueo a ver a cómo tocamos. Quítame el bloqueo a ver cómo tocamos, a ver si Cuba, con todas esas potencialidades que tiene, si bloqueada, ha sido capaz de lograr conquistas. ¿Qué no haría si no estuviera bloqueada? Porque hemos sido capaces hasta de dar solidaridad siendo bloqueados. ¿Por qué Estados Unidos tiene que gastar si somos tan incapaces, si somos tan tontos como nos quieren ver, si somos tan cerrados, si somos tan poco innovadores? ¿Por qué entonces se han empeñado durante tantos años en gastar millones, que son millones de dinero que lo aportan los contribuyentes, o sea, el pueblo norteamericano, para planes subversivos, para bloqueos, para aplastar la revolución cubana? ¿Por qué no nos dejan por nosotros mismos caernos si es lo que ellos creen? Impresionante, le dijo, en Cuba no hay presos políticos, hay una data, hay un informe, goleada de parte de la dictadura como parte de la entrevista. Los propios órganos represivos en Cuba desmintieron al gobernante designado, que aseguró en la televisión estadounidense que en Cuba nadie va preso por manifestarse. Por solo poner un ejemplo, se está reportando que menos de 12 horas después de la emisión de la entrevista, la seguridad del Estado citó al activista David Espinosa Martínez y a su esposa, y ya ahí desmontaron el discurso del gobernante designado en tiempo real. No es una coincidencia menor, es la confirmación en cuestión de horas de esta brecha de lo que el régimen dice hacia afuera y lo que está pasando dentro de la isla. Recordemos que durante la entrevista con Meeting de Prensa de NBC, de la cual hemos puesto fragmentos, se insistió en que quienes expresan descontento dentro de Cuba son atendidos por las instituciones y que manifestarse no conlleva a consecuencias penales. Mientras todo esto se estaba emitiendo,
citaciones, advertencias y presión directa contra ciudadanos incómodos estaban aconteciendo en la isla. Unas horas después, el presidente de los Estados Unidos vuelve con el tema Cuba. El presidente Trump ha dicho hoy que su administración podría dirigir su atención hacia Cuba una vez que concluya con otros asuntos, calificando a la isla de nación en quiebra que ha sido horriblemente mal administrada durante muchos años por los Castro. Estas declaraciones se produjeron durante una rueda de prensa en la que el presidente fue cuestionado sobre una aparente contradicción en su política. Previamente había prometido establecer aranceles a los países que enviaran combustible a Cuba, pero luego señaló que no tenía problema con esos envíos. Ante esta pregunta, el mandatario respondió: vamos a ver con Cuba. Cuba es otra historia. Cuba ha sido un país terriblemente gobernado durante mucho tiempo. Aquí está lo que dijo el presidente en torno a la situación de Cuba, a este cuestionamiento, unas horas después de emitirse la entrevista de Díaz-Canel por la cadena NBC en los Estados Unidos. Esto dijo hoy el presidente estadounidense. Evidencia. And Cuba's a failing nation, and we're going to do this, and we may stop by Cuba after we're finished with this, but Cuba is a nation that was just been horribly run for many years by Castro. Este presidente designado habla con NBC y da toda una explicación sobre el sistema electoral cubano, sobre la elección de base, sobre las elecciones del poder popular. Todo es maravilloso, todo eso lo llevó a ese lugar, defiende la idea de elecciones en Cuba, algo que nadie recuerda desde hace muchas décadas, y la respuesta le llega desde Perú, porque este fin de semana, aunque muy mal organizadas, todavía hay gente que le han dado la oportunidad hoy de votar, porque los colegios electorales no abrieron a tiempo, porque no tenían el material, porque no se dieron las condiciones, pero ayer hubo elecciones generales en Perú, y desde allí una cubana envió un mensaje desafiante. Se trata de una mujer de 39 años que está en una fila, se ha nacionalizado como peruana y a sus 39 años es la primera vez que ejerce el derecho al voto, porque es la primera vez que se lo permiten. Esta es una respuesta contundente para los que están vendiendo la mentira de que hay elecciones abiertas, justas y constantes dentro de la isla, algo que sabemos que no es cierto. La respuesta la mandan desde el Imperio Inca. Aquí habla esta cubana que votó ayer por primera vez. Evidencia. Primera vez, segunda vez, tercera. Primera vez en mi vida, soy cubana. Cubana, miembro de mesa, nacionalizada peruana. Nacionalizada peruana. Cuéntanos tu experiencia, porque obviamente para ti las elecciones son un poquito complicadas. Es emocionante, es la primera vez en mi vida que voy a votar directamente por un presidente, Claro. diputados, y todo es la primera vez. Entonces estoy muy emocionada y muy contenta. Y vine a cumplir con mi deber como miembro de mesa. Tu historia es muy Tremenda importante. experiencia ¿Cuántos para años ella radicando en como Perú? cubana. ¿Cuándo obtuviste la nacionalidad? 9 años en Perú, hace más de 2 años la nacionalidad, porque se necesitan 2 años para poder votar. Y ya, eso. Y te eligieron miembro de mesa. Sí, salí en el sorteo, pero muy contenta porque voy a vivir la experiencia desde dentro, o sea, lo voy a conocer y lo voy a poder transmitir a la gente en mi país. ¿Tu familia te ha estado preguntando por las elecciones? ¿Te ha estado preguntando qué vas a hacer? ¿Cómo es esto? Sí, mi mamá y mi papá, por ejemplo, es la primera vez que están viviendo un proceso electoral acá en Perú, o sea, viéndolo, ellos no están votando, pero lo están viendo, y también se preguntan muchas cosas, o sea, le parece increíble, y sí, conversamos mucho sobre el tema porque, o sea, estoy realmente enterándome de muchas cosas que a lo mejor los peruanos no lo valoran tanto, pero el poder votar y poder elegir directamente, marcar por un presidente, eso es una cosa increíble porque nosotros no podemos. Tú debes ser, si no eres la primera, una de las pocas cubanas o cubanos que son miembros de mesa en unas elecciones peruanas. No lo tengo tan claro, pero sí hay varios cubanos acá y hay cubanos desde los años 80, entonces me imagino que algunos ya han pasado el proceso y alguno a lo mejor ha sido miembro de mesa.
así que no lo sé. ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Anet. Me Ajá. encantó tu historia y Sí, qué bueno. qué increíble encontrar una cubana, miembro de mesa. Sí. Por primera vez vas a votar en tus... Cumplo 39 años en una semana, imagínate. O sea, en 38 años es la primera vez que voy a votar Wow. como presidente. Así Así que es. muchas gracias, Perú. Esa es la mejor respuesta al sistema electoral cubano. 39 años, por primera vez va a votar. Por cierto, en torno a las elecciones en Perú, los últimos reportes están poniendo a Keiko Fujimori como primera en cuanto a los votos que se han recogido, mientras que hay un empate técnico en el segundo lugar. La candidata de Fuerza Popular ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta, seguramente habrá segunda vuelta. Son muchos los candidatos como parte de este proceso electoral en el Perú, al que ha accedido por primera vez esta cubana de 39 años. Es la actualidad en Cuba.